Bueno, hace poco estuvimos charlando, Sí, es yo te verdad. decía algo parecido, a mí me parece que hay mucha urgencia por buscar candidatos, los nombres y apellidos surgen naturalmente, rápido, pero lo que tenemos que asumir, ya pisando la segunda década del siglo XXI, que necesitamos rediscutir algunas cuestiones para resolver definitivamente problemas que son estructurales, que vienen de décadas. Que Macri empeora la pobreza, la inflación, la inseguridad, ya no está en discusión. Lo que sí debemos nosotros, además de tener los candidatos que tanto le preocupan a muchos compañeros o a los encuestadores o a muchos dirigentes, es ver cómo resolvemos los problemas de la gente definitivamente. Y para eso hay que animarse a discutir. Yo creo que lo primero que tenemos que animarnos es a reconocer que a veces no sabemos, que hay cosas que no sabemos, que no es lo mismo el trabajo de hace 40 años que el trabajo hoy, o la inseguridad o la inflación. Y que hay que escuchar, construir puentes, discutir, no agraviar y poner toda la energía en buscar soluciones para la gente. Lo que el pueblo no soporta ya, que pueden cambiar los gobiernos y la vida de ellos empeora. Ahora, en este esquema donde, digamos, el campo nacional necesita encontrarse en ideas, después vendrán los nombres. El 21F fue significativo porque fue un momento donde todos se vieron la cara, o sea, donde uno se reconoció con el otro y dijeron no estamos tan solos, ¿no? Donde varios sectores que habitualmente por ahí marchaban solos contra el ajuste, contra esto, pareció como que todos se miraron y dijeron no, estás vos y estoy yo y está el otro. ¿Cómo imaginas esa discusión de ideas para ir juntándose para el 2019? ¿En el marco de qué? ¿De una convocatoria de la CGT? ¿De una convocatoria multisectorial? ¿De un peronismo convocándose a un gran teatro Odeón allá como en el 80 y pico? ¿Cómo te imaginás ese encuentro para discutir ideas? Yo me imagino varios planos, muchos planos. Uno no puede obviar la institucionalidad, los gobernadores, intendentes de ciudades muy importantes de la provincia y de otros lugares del país, dirigentes sindicales, legisladores. Eso es la institucionalidad política, que es necesaria. También me imagino escuchando a la mujer y al hombre de a pie, a los jóvenes, que pueden estar vinculados o no a la política partidaria, pero tienen muchas ganas de cambiar esta realidad que sufren, porque se imaginan que el país que les espera no es el que le contaron sus abuelos, es mucho peor, porque antes uno tenía la tranquilidad que hace 40 años que nuestra vida iba a ser mejor que la de nuestros padres. Eso es lo que nos decían ellos. Había una posibilidad de crecer, ascender socialmente. Hoy eso está absolutamente en duda, no sabes cómo va a ser mañana, la incertidumbre es permanente. En ese marco me imagino darle mucha bolilla a la calle, repito, a la mujer y al hombre de a pie, a los jóvenes, escuchar. Argentina tiene muchos científicos, muchos pensadores, muchos intelectuales, y a veces está bueno sacarse una foto con ellos para demostrar que nos preocupa el pensamiento. Creo que hay que darle mucho más protagonismo a las universidades. Recién acá, afuera hay unos chicos del INTI que ya llevan un mes que han sido despedidos, mañana hace una actividad. Digamos, nosotros estamos prescindiendo de inteligencia. Bueno, la política tiene que recostarse en la inteligencia y más en el pueblo. Yo hoy confío más en la gente que en los dirigentes. Ahora, la gente por sí sola necesita mecanismos de organización, si no es muy difícil. Quedaría en una gigantesca Asamblea Nacional que no podría ejecutar un proyecto de poder. Moyano se plantó, obviamente, el 21F como un referente claramente poderoso en cuanto a la mesa de organización de lo que viene. Es el tipo que dijo yo hasta acá aguanté, el 21 marcho, no les dio el gusto ni siquiera de cambiar la fecha por la tragedia de Once para un día después, sino para un día antes. No dijo el 23, dijo bueno, el 21. Del otro lado está Cristina, que es la más votada de todos los peronistas, claramente la que más votos ha sacado. Hace poquitas horas, no sé si tenemos ahí un tuit, algunos intendentes referentes del conurbano se lo fueron a ver a Uñac, se sacaron una foto y empiezan a pensar, bueno, a ver, ¿por qué no? ¿Cómo haces para que esos referentes, ¿no?, empiecen a pensar el mecanismo? Falta nada para la presidencial. El reloj de arena se dio vuelta, empezó a correr el tiempo de la salida. O sea, este presidente ya se va, le queda muy poquito tiempo, porque a fin de año se lanzan las campañas. O sea, diciembre de este año, nada, acá a la vuelta de la esquina históricamente, en política 6 meses, 8 meses, nada. Se lanza un proyecto presidencial. Mirá, ahí está el tuit. Fíjate lo que pasaba con los intendentes del conurbano, esto pasó, y obviamente todas estas cosas se invisibilizan, ¿no? Nadie las quiere mostrar. Pero esto pasó. El gobernador Uñac se llevó varios intendentes del conurbano, entre ellos Gustavo Menéndez, hasta San Juan.
Y empieza a haber movidas. Ahora, claramente hay dos pesos pesados en estructura. Uno ha sido Hugo Moyano, que la expresó y la mostró, la otra es Cristina, que tiene los votos. ¿Cómo se hace para saldar la discusión? Porque Moyano no es Cristina, Cristina no es Moyano, Uñac tiene su propio perfil, vos tenés el tuyo. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cómo soñás el instrumento? Para que no sea una asamblea, para que sea operativo. Bueno, primero, quizás no esté todavía determinado el instrumento, aunque uno puede pensar mecanismos desde un congreso, desde una PASO. Eso es la formalidad. Lo más simple sería reconocer que el movimiento nacional que exceda al peronismo tiene muchísimas referencias, ideas, propuestas, partidos, y que la forma de dirimirlo es ir a una PASO en una elección muy plural, imaginativa, con mucho debate, recorriendo todo el país, hablando y escuchando a la gente y confiar en el voto popular. Ese es el instrumento, esa es la forma. Lo que a mí me parece que en la medida que no estemos preparados para dar un salto de calidad hacia adelante, porque si nosotros queremos ser gobierno, para cambiar la realidad, tenemos que ser muchísimo, muchísimo mejor de lo que fuimos 12 años, mucho mejores. Si vamos a hacer lo mismo ya no alcanza, por eso perdimos en el 2015. No solamente perdimos por un problema de candidato, perdimos por cuestiones que no habíamos resuelto, por cuestiones que la sociedad hoy le está pasando la factura a Macri, pero en su momento nos pasó a nosotros, que no resolvimos la inflación o la inseguridad. Entonces yo confío en la posibilidad de que vayamos, aunque suene un poco voluntarista, construyendo el camino con la gente. Vos comentabas cuestiones folclóricas que al gobierno le preocupan mucho y que tienen un contenido político denso. Las canchas de fútbol. ¿Cómo empieza a aparecer una reacción espontánea? Lo ves en un recital, lo ves en el subte, en una función de teatro. Empieza a haber una reacción. Ese protagonismo, si nosotros logramos encauzarlo, si los dirigentes nos subordinamos también a la lógica imperante, quizás lo que venga sea mucho mejor, más fresco. Y va a haber dificultades luego en formar una gran coalición, porque terminada la PASO, si no se entiende que el que pueda ganar debe conducir a todos, aunque esté en las antípodas, en la bronca personal o incluso en alguna idea, para sintetizar siendo gobierno, es muy difícil que le ganemos a Macri. Porque Macri ha construido, o el espacio político económico que sustenta Macri, el voto anti, el voto contra, el voto de descalificación, del relato, del engaño. Para nosotros poder prevalecer tenemos que decir verdades. Y para decir verdades tenemos que ser transparentes. Por eso repito, tenemos que ser mucho mejores. Y yo creo que hay que buscar en el futuro. El pasado nos enseña los errores que no hay que cometer. Pero la historia no va para atrás, la historia va para adelante. Ahora, yo no me imagino, ¿no? Un peronismo de Metrobús, ¿no? O sea, claramente hasta en un proyecto urbano, de administración urbana, tiene mucho que ver la idea de nación que uno tenga. Y si está primero que en el hospital no falte nada y que las aulas estén como corresponde y que haya casa en el invierno para los chicos y que a nadie le falte el vaso de leche que no pueda conseguir de otra manera y que la gente tenga trabajo. Y esa parece no ser de ninguna manera la preocupación de este gobierno, todo lo contrario, la economía vista desde todos los ángulos. Ahora vamos a estar con Giacomini, que no es justamente un kirchnerista, y expresan todos el profundo malestar con el rumbo económico. Entonces vos tenés para construir, porque el malestar supera a la idea de bienestar de un pequeño grupo que apoya a este gobierno, que yo no encuentro. Yo no encuentro a nadie que se pueda sentar, recién le pregunté a ellos, alguien que me diga, yo banco este gobierno, no lo encontré. Son todos vergonzantes, lo dicen en voz baja, la señora pasea el caniche y dice viva Macri, pero no, a ver, la vida por Macri no conozco a nadie. ¿Cómo crees que se sintetiza esas cosas nuevas para decir nuevos derechos? Bueno, primero tratar de pararnos en ese dato que vos decís. Vos fíjate, cuando se analiza la marcha del 21, todo lo que buscan para descalificar la marcha es hablar de Moyano, las causas judiciales, si fue en defensa propia, lo que dijo. Lo que en realidad ocurre cuando hay cualquier marcha, que ha habido muchas marchas en los últimos años, todas con protagonismo obrero, de la CGT, las 3 marchas más importantes que hubo políticas del 2015 a la fecha han tenido protagonismo de trabajadores. Digo porque también para muchos políticos es fácil descalificar a los dirigentes de los trabajadores, pero después les piden que movilicen.
Por supuesto. Cuestión que no todos los políticos pueden hacer. ¿Qué es lo que expresa Moyano más allá de esta coyuntura? La Argentina de los trabajadores. La Argentina donde el hijo del trabajador podía ir a la universidad, de la casa propia, de las vacaciones, del aguinaldo, de la obra social, de la clínica. Esa Argentina es la que Macri quiere destruir, porque Macri quiere hacernos creer que el individualismo, que vos vas a crecer solo porque sos bueno, el mérito. Y eso no funciona en ninguna parte del mundo. No funciona en ninguna parte del mundo. Ese discurso le sirve para entretenernos mientras saquean la Argentina, porque cada vez que hay un aumento de nafta, de alimentos, de gas, de luz, ese aumento va a las empresas, que son 30, 40, 50, 100, no más, que dominan la economía y el mercado argentino, la mayoría de ellas ligados a integrantes del gobierno de Macri o amigos, familiares o socios, mientras el pueblo se sigue empobreciendo. Si nosotros logramos pararnos nuestro metro cuadrado, que es la tarifa de la luz, los útiles escolares, la dificultad que tenés para llegar a fin de mes, cómo pagar la tarjeta de crédito. Hoy un taxista de Fiorito, Juan Carlos, me decía, alquila el taxi. Apenas junto 600 pesos por día, dice, mi mujer ya no me manda a la calle. Yo hace 2 o 3 años ahorraba, me podía ir de vacaciones, arreglaba mi camionetita. Bueno, eso le debe pasar a la mayoría de los trabajadores. Le está empezando a pasar a la clase media, que por supuesto no quiere, como clase media, parecerse a nadie de Fiorito ni de un barrio castigado por la crisis. Pero en realidad a todos los argentinos Macri nos va empujando para ahí, porque él piensa, no es un problema de intenciones, es un problema de intereses. Es una Argentina para 20 millones. El resto sobramos. Allá por la caída del gobierno de la Rúa había un pasacalle en La Cava, en San Isidro, que decía bienvenida a clase media, que impactó mucho en aquel momento en lo que era la situación social. Ahora, todo lo que vos decís tiene un contenido primario muy sólido. Pero la pregunta que yo te hago es, el que no puede aguantar hasta mañana, el que está pasando hambre ahora, que nos puede estar mirando por televisión o no, porque no tiene la manera, que profundizó su estado de malestar a lo largo de estos 2 años a situaciones críticas, ¿no? que empeoró mucho. Los niveles de pobreza que quedaron empeoraron mucho. Moyano se puede quedar tranquilo, le dicen cosas peores a Lula en Brasil, y si Lula es candidato a presidente en Brasil, arrasa. O sea que por ese lado Moyano se puede quedar muy tranquilo. Los gobiernos de Brasil y de Argentina son bastante parecidos en cuanto a su ideología y manera de manejarse. También construyen sobre la idea de la corrupción y el comunicado número 1, ¿no? O sea, todos los gobiernos que vinieron después de un golpe de Estado dijeron que el gobierno que derrocaban era corrupto. La primera frase del comunicado número 1 es venimos a salvar la Argentina de la corrupción imperante, y así arrancaba. El que no puede más, y el otro día fue a la 9 de julio, porque había muchos de los que no podían más, jubilados, empleados despedidos, la gente de Río Turbio, los del INTI. El que no puede más, el que se quedó sin trabajo y a fin de mes no tiene sueldo para esperar. No tiene el tiempo para esperar que el Chino, yo, Moyano, se junten. De eso nada, o sea, solo esperar a que nos organicemos. O sea, no hay un hoy ya, paremos esto. O sea, sí o sí hay que esperar. No, todo lo contrario. Yo soy integrante de una organización político-social que es el Movimiento Evita. Sí, claro. Que junto con un montón de otras organizaciones, desde el primer día que asumió Macri, que estamos en la calle y no pensamos renunciar a la calle, más allá que ese debate piquetero, corte de calle, ciudadano, lo arrancás perdiendo, porque los medios te imponen que razonablemente cortar una calle que tiene un montón de inconvenientes a decenas de miles de trabajadores, y vos tenés que ir a la calle para que escuchen que hay hambre en un barrio, que no se puede poner un plato de comida a la noche. Y hemos movilizado, hemos gestionado, vamos a seguir movilizando. No tenemos inconveniente en plantearle al gobierno ideas, sentarnos a discutir en función de expresar esos intereses que no pueden esperar, no 2 años, no pueden esperar una semana. Solo estamos planteando al gobierno y lo estamos denunciando que incumple la emergencia social. Una ley que fue votada por mayoría en diputados y senadores que el gobierno había ninguneado, se había opuesto, y consecuencia de movilizaciones y de marchas con apoyo de la CGT, esa ley fue votada. Estamos denunciando que están desmantelando todos los programas ligados al trabajo para reinventar programas de capacitación que ya fracasaron en los 90,
para que vos vayas a hacer un curso y vayas a tu casa cuando lo único que reorganiza socialmente un barrio es el trabajo. Le hemos dicho en qué partidas tienen dinero para generar en un plan de 3 años poder generar 300.000 puestos de trabajo en obra pública de mano de obra intensiva. Es decir, discutimos con propuestas. ¿Somos los dueños de la verdad? No. Estamos dispuestos a que nos digan alguna propuesta mejor, pero basada en el trabajo, basada en la dignidad, basado en generar una política social de inclusión y no de contención. Porque en definitiva el comedor, el merendero, la bolsa de comida, te puede contener pero no te incluye. Y eso te va llevando a un hastío, a un deterioro social, cuyos números los ves todos los días en la violencia de género, en la droga, en la inseguridad. Una sociedad injusta genera violencia y no basta con comentarlo, el gobierno tiene que resolverlo. Nosotros hoy, las organizaciones sociales están construyendo cerca de 2.000 viviendas en un plan acordado con el gobierno donde hay más de 2.000 trabajadores. Hoy las organizaciones sociales le dan de comer a más de 250.000 personas todos los días en la provincia. Sumarle lo que le da la iglesia, organizaciones no gubernamentales, el propio Estado. Eso te habla de la situación de crisis que vive los grandes centros urbanos de toda la provincia de Buenos Aires, y esto se repite en todo el país. Por supuesto que no hay que esperar. Nosotros estamos dispuestos a seguir discutiendo, luchando, pero lo que tenemos en claro, que para la elección y para la Argentina del futuro, si no pensamos una Argentina del siglo XXI, resguardando los derechos de los trabajadores, de la clase media, abrazarnos a la clase media, porque tampoco es cuestión de enojarnos como se enojan algunos porque votan así, votan así. Si todos nos equivocamos, ¿quién somos para juzgar si vos te equivocaste o no al votar? Tratemos de construir unidad, consenso, busquemos lo que nos une, no lo que nos separa. Abracémonos a la pequeña y mediana empresa, pero esto implica también tener generosidad y escuchar mucho. Tenemos que escuchar y a veces reconocer que no sabemos. No tenemos por qué saber de todo. Y la solución que teníamos a lo mejor no tiene valor ahora, vigencia en el siglo XXI. Ojalá que pronto el sindicalismo argentino haga un gran encuentro con la pyme, ¿no? Un necesario encuentro con la pequeña y mediana empresa para fusionar políticas de largo plazo, porque en definitiva la pyme es la que da laburo en Argentina, ¿no? O sea, son los pequeños y medianos empresarios argentinos los que han generado el empleo sustentable al menos, no esos buitres que vienen, invierten 2 años y se van y te dejan todo tirado. Y no hay posibilidad de crecimiento y de tener un país justo si no hay un Estado presente también en la actividad económica. Eso de que el libre mercado ordena todo, no conozco, porque hablan mucho. Es el gallinero de las gallinas libres y los zorros libres no para hablan, que se la coman. porque decís, el libre mercado, anda a Estados Unidos, anda a Francia, anda a Alemania a ver si hay libre mercado. Bueno, en Estados Unidos te dicen... Libre mercado para llevarse la guita para allá, pero cuando vos querés hacer un negocio ahí, no, si afectás un interés alemán, italiano, francés, norteamericano, te sacan a bolsazo. Libre mercado, preguntale a Macri qué pasó con los limones, ¿no? Los limones. Se fue a vender limones y volvió comprando cerdo. No estamos hablando de una cuestión estratégica, con todo respeto por los limones, ni de agua pesada, ni de artefactos de última generación. Los limones. Sí, fuimos a vender limones y volvimos comprando chanchos, ¿no? Eso habla el libre mercado. Libre mercado. Vos decías recién el comedor y todo esto. Viste que Dios es justo y se le cayó a Margarita Barrientos el restaurante, porque era una señal del gobierno decir, miren a Margarita Barrientos, ya no le da de comer a los pibes pobres, ahora se pone un restaurante y se le vino abajo, ¿no? Casi se mata a ella, Frigerio. ¿Vos crees que es esa metodología de comunicación del relato, ¿no? Miren a Margarita Barrientos, ahora ya no es no es los piletones, ahora es empresaria gastronómica, ¿no? Como mostrando una evolución y ella diciendo cada vez le doy de comer a menos pibes, ¿no? En una Argentina que se empobreció muchísimo, que excluyó, que sacó gente del sector del empleo. ¿Vos crees que qué gente puede creerse ese verso? O sea, ¿quiénes son los que se comen ese verso en la Argentina? Pero el verso hoy choca contra el metro cuadrado, te repito. Yo te puedo decir a vos que, como dice el gobierno, que en términos macroeconómicos el país está mejorando, que vamos a crecer 2.5, que vamos a bajar la inflación, que vamos a bajar el déficit fiscal. No, pero te lo explico. Te corrijo, acaba de decir Duhovne que bueno, pero ni no te ilusiones con pero vamos a suponer que te lo dicen y vamos a suponer que es cierto. Sí. Vamos a suponer que es cierto. Después vos vas a cualquier casa de cualquier persona que ve este programa y cada vez lo ve más gente. Y dice, sí, pero yo la luz no la puedo pagar. Mira, yo tengo una tarjeta de crédito explotada, pago el mínimo y cada vez debo más. Y yo, el taxista, labura, 12, 15 horas para llevarse 600 pesos. Y un señor abre un negocio y le entró la 4ª persona a las 6 de la tarde y de las 4 personas, 2 le preguntaron. Esa es la realidad. Contra la realidad no hay discurso que valga.
Si la realidad es parecida a la mentira, ahí entra como un torpedo en la línea de flotación. Si vos decís que hay menos pobres que en Alemania, ellos te van a decir que hay más pobres y te van a mostrar datos y la gente va a creer. Si vos empezás a reconocer la verdad y te parás a partir de ahí, es difícil perder una discusión si vos te aferrás a la verdad, a la humildad y generemos ideas pensando en que, te repito, para volver a ser gobierno y hacer un gobierno que le mejore la vida a los argentinos, tenemos que ser muchísimo mejores de lo que fuimos, muchísimo mejores. No alcanza con lo que hicimos, mucho más. Lo que hicimos bien, hacerlo 2 veces mejor. Lo que hicimos regular o mal, corregirlo. Y lo que no hicimos, reconocerlo. Chino, te felicito, te recibiste de abogado. Me recibí de abogado, me dieron el título y ahora leo mientras esperaba que en la provincia de Buenos Aires quieren que los abogados rindan examen para poder ejercer. Bueno, y entonces... pero me causa gracia, digo, entonces, cuando te imaginás, si vos sos candidato a gobernador o algo, bueno, la ciudadanía tendríamos que... tomar examen, claro. Yo soy candidato, y bueno, Chino, voy a tomar examen a ver si puedo ser candidato. A ver si puede ser candidato. Chino, gracias por venir. Gracias a vos. Un placer, como siempre. Muy rico el mate. Gracias. Bueno, me voy del otro lado. Yo les tengo una pregunta, ¿no? A ver, Aragón, si me ayudan todos los analistas políticos. Ahora me meto con Giacomini. El discurso de Macri, con respecto al tema corrupción y todo esto, sería algo así como decir, este banco lo fundieron los chorros, entonces vamos a traer a alguien que entiende mucho de bancos, y puso de gerente al Gordo Valor. Es una cosa así, ¿no? O sea... ¿Está bien, Aragón? Bueno, se ríe Campolongo, ¿está mal? ¿Por qué te reís? Volvé, Discépolo. ¿Está mal lo que digo? No, dijo, este banco lo vaciaron. Buena metáfora. No, es una cosa así. Claro. Aragón, ¿está mal lo que digo? No, pero el Gordo Valor sabe de banco. Claro, por eso, sí. ¿No? Y acompañado por Gilligan y Aranguren, imagínese. Sí, estamos Caputo. Sí, una maravilla. Ahora, ¿qué me puede sacar hasta acá de conclusión, Campolongo, lo que venimos charlando? ¿Cómo? ¿Acá de conclusión? Sí. No, hay denominadores comunes, hay posibilidad de buscar síntesis, pero bueno, va a haber que trabajar mucho, porque son también muchos las... Mirá, en sociología, acá está el exalumno mío, hay una idea sobre que no hay una teoría del cambio social, pero ¿sabéis lo que hay? Identificar los factores de resistencia al cambio social. Y eso es lo que me parece que también tenemos que estudiar. No se puede decir en el discurso ahora de cuando se inauguren las sesiones el cambio cultural. Como si el cambio cultural, viste, fuese una cosa que bueno, se miren, puede comprar un folleto. Les voy a regalar a ustedes fundamentalmente y que vengan los chicos, Jimena, los chicos del INTI, les voy a regalar algo que busqué especialmente para ustedes. Quiero que lo miren los analistas políticos con detenimiento. Giacomini, lo invito a que mire esto. Vos que estás del otro lado, te petrificás, lo mirás y después me decís. Quiero que me pongan la clase del pizarrón. ¿Lo tiene director ahí? Apuntado a ver si cómo lo tenemos en nuestra... ¿Listo? Por favor, le pido a todos. Miren atentamente, venimos, después vamos a lotería y Giacomini para cerrar largo y tendido. Miren esto, volvemos antes de ir a lotería. Mirá, miralo detenidamente, mirá.